Habían pasado 3 semanas desde aquella boda maldita. El jardín, que antes brillaba con música y flores, ahora era solo un campo silencioso. Las manchas secas de sangre sobre el mármol seguían allí, imposibles de borrar. La prensa acampaba día y noche frente a la mansión del Valle, buscando respuestas. Cada titular era un golpe nuevo, la novia del millón que murió en el altar, pero nadie podía confirmar si Valeria del Valle estaba realmente muerta. El cuerpo nunca apareció. El ataúd cerrado en el funeral fue un símbolo de vergüenza más que de duelo. Morales, el inspector que se negó a cerrar el caso, observaba desde lejos. Sabía que algo no cuadraba desde el primer día. Demasiados silencios, demasiados huecos entre las palabras. Un crimen sin cuerpo es una historia sin final, solía decirse a sí mismo. Dentro de la mansión, los ecos del pasado seguían vivos. Alejandro bebía todas las noches, perdido entre documentos y botellas vacías. Fernando había dejado su empresa, encerrándose entre recuerdos y sospechas. Julia seguía cuidando a la niña, cada vez más retraída y silenciosa. Beatriz caminaba por los pasillos rezando sin parar, como si intentara espantar fantasmas. El ambiente era pesado, una mezcla de culpa y miedo contenido. Una mañana, un sobre sellado llegó a la oficina de Morales. No tenía remitente, solo una frase escrita a mano. No busques culpables, busca la verdad. Dentro, una fotografía del altar ensangrentado y una huella dactilar marcada en rojo. El inspector la observó bajo la luz, con una mezcla de curiosidad y alarma. Sabía que ese sobre significaba solo una cosa: alguien lo estaba vigilando. Esa misma tarde, Morales volvió a la mansión. Los guardias lo miraron con desconfianza, pero lo dejaron pasar. Al entrar, todo olía igual: perfume caro, flores marchitas y silencio. En el salón principal, los 3 sospechosos lo esperaban como sombras vivas. Alejandro, Fernando y Julia, cada uno con su propio infierno a cuestas. «Vamos a empezar de nuevo», dijo el inspector, abriendo su libreta. El reloj marcó las 18:00 en punto cuando Morales encendió la grabadora. Su voz sonó firme, implacable, como el golpe de un martillo. «Caso Valeria del Valle», dijo. «Reapertura oficial». Afuera, los flashes de las cámaras iluminaban la fachada como relámpagos. El eco de aquella frase viajó por la mansión como una maldición. La historia había vuelto a comenzar. Morales comenzó con Alejandro, sentado frente a él en la biblioteca. El empresario parecía un hombre derrotado, con ojeras y el alma en ruinas. Sus dedos tamborileaban sobre el brazo del sillón, nerviosos, impacientes. ¿Amaba a su esposa, señor Rivas?, preguntó el inspector sin rodeos. «Más que a nada en este mundo», respondió Alejandro con voz ronca, pero su mirada esquiva dijo algo diferente. «Miedo o tal vez culpa». El inspector lo observó unos segundos antes de continuar. ¿Por qué Valeria cambió su testamento una semana antes de la boda? Alejandro apretó los labios y no contestó. El silencio fue tan largo que se escuchó el tic-tac del reloj sobre la chimenea. «Ella tenía sus razones», dijo finalmente. «Razones que usted nunca entendería». Morales sonrió levemente. «Tal vez las entienda mejor de lo que cree». Horas después, el interrogatorio fue con Fernando. El hermano de Valeria entró furioso, sin saludar, sin sentarse siquiera. «Esto es una pérdida de tiempo», bufó, cruzando los brazos. Morales anotó algo en su libreta y levantó la vista con calma. «Usted fue el primero en llegar al cuerpo, ¿verdad?». Fernando asintió, pero su mandíbula temblaba levemente. «¿Y por qué, señor del Valle? No hay rastros de sangre en sus zapatos». Fernando lo miró sorprendido, intentando controlar la respiración. «No sé, corrí por el otro lado del altar», dijo inseguro. Morales se inclinó hacia él con una sonrisa siniestra. Curioso, porque todos los demás testigos lo vieron de frente. El hombre se levantó bruscamente, gritando: «Usted no sabe nada de mi hermana». Julia fue la última en entrar. Llevaba un vestido sencillo, el rostro cansado y las manos entrelazadas. Sus ojos eran los únicos que aún mostraban humanidad. «Señorita Ramírez, ¿por qué ayudó a Valeria el día de la boda?», preguntó Morales. «Porque ella me lo pidió».
Y le tenía miedo a alguien, contestó con lágrimas. El inspector anotó algo sin mirarla, y luego murmuró, ¿a quién? Julia dudó unos segundos antes de responder. Su voz tembló cuando pronunció el nombre. A su esposo, a Alejandro, susurró casi inaudible. El silencio cayó como un golpe de martillo. Morales cerró su libreta lentamente, sin decir palabra. Solo dejó que esa frase llenara el aire, pesada y venenosa. Afuera, la lluvia comenzó a golpear las ventanas con fuerza. El inspector encendió un cigarro y miró a través del cristal empañado. 3 versiones, 3 mentiras distintas, un mismo miedo. «Uno de ustedes miente», dijo en voz baja, mientras el humo subía lentamente. «Y cuando descubra quién, nadie va a escapar». El eco de sus pasos resonó en el pasillo como el preludio de una sentencia. 2 días después de los interrogatorios, Morales recibió un nuevo sobre. Sin remitente, sin marcas, solo el sello de una clínica privada de Monterrey. Lo abrió con cuidado, acostumbrado a los sobres que cambian el rumbo de los casos. Dentro había un expediente médico y una nota escrita con tinta negra. La verdad está en la sangre. El inspector levantó la vista, sintiendo el frío recorrerle la espalda. Extendió los papeles sobre su escritorio iluminado por la lámpara. Era un documento clínico de maternidad firmado por Valeria del Valle, fechas, análisis y una prueba de ADN anexada al expediente. Morales siguió cada línea con el dedo hasta llegar al resultado final. El corazón le dio un vuelco cuando leyó las palabras en negritas. Compatibilidad paterna negativa. Durante unos segundos, el silencio llenó la oficina. El inspector dejó el papel sobre la mesa, observando la ventana empañada. Entonces la niña no era hija de Alejandro, susurró para sí mismo. El hallazgo no solo destrozaba un matrimonio, sino todo un legado familiar. Encendió su grabadora y habló con voz firme, como quien dicta una sentencia. Nueva línea de investigación. Posible móvil de traición y herencia. A la mañana siguiente, Morales volvió a la mansión con el expediente bajo el brazo. Alejandro lo recibió en su despacho, aún ojeroso y con el rostro demacrado. El inspector dejó los papeles sobre la mesa sin decir palabra. El silencio entre ambos fue más largo que cualquier explicación. Alejandro tomó el documento y comenzó a leer. Su rostro cambió de color, del asombro al pánico. «Esto es una mentira», gritó arrojando los papeles al suelo. Morales no se movió, solo observó con calma. «Tiene el sello oficial de la clínica y su firma está ahí, señor Rivas». Alejandro apretó los puños, respirando con dificultad. «Ella me engañó, maldita sea», golpeó el escritorio con furia. El inspector lo dejó explotar, sabiendo que el enojo siempre dice la verdad. Fernando apareció en la puerta al escuchar los gritos. «¿Qué pasa aquí?», preguntó mirando el caos en el despacho. Morales se volvió lentamente hacia él. «Pasa que su hermana tenía secretos más profundos de lo que imagina». El hermano palideció, comprendiendo algo que no quiso decir. Y en ese instante, el inspector lo supo. Fernando ya conocía la verdad. Esa noche, Morales revisó el expediente una vez más. Detrás de la prueba de ADN había una pequeña foto de Valeria sosteniendo a la niña. En el reverso, un nombre escrito con letra temblorosa: Lucía. Mi vida, mi error. El inspector cerró los ojos y exhaló lentamente. Sabía que acababa de abrir la puerta a una historia mucho más oscura, y comprendió que Valeria no solo había fingido su muerte, la había planeado por amor. El inspector Morales condujo toda la madrugada siguiendo la dirección del sello. El amanecer lo encontró en la autopista rumbo a Monterrey, con los ojos cansados. El expediente descansaba en el asiento del copiloto, manchado de café y ceniza. El sol comenzaba a levantarse detrás de las montañas, tiñendo todo de rojo. Esa luz le recordó el color del altar en el día del disparo, y juró, una vez más, que no regresaría sin entender qué había pasado. Horas después, se detuvo frente a un edificio abandonado y cubierto de polvo. El letrero aún colgaba torcido: Clínica San Gabriel, atención privada. Las puertas estaban selladas y el interior vacío como una tumba. Morales pateó un pedazo de vidrio, frustrado.
observando los restos de papeles viejos. En el suelo, encontró una carpeta quemada con iniciales conocidas: B, D, B. El fuego había devorado casi todo, menos una firma y una fecha, una semana antes de la boda. «Llegó demasiado tarde», dijo una voz detrás de él. Era una mujer mayor, con un mandil gris y mirada cansada. «Yo trabajaba aquí», dijo, sosteniendo un rosario en la mano. Morales le mostró la foto del expediente y la mujer asintió de inmediato. «Sí, la recuerdo. Vino hace 3 semanas, con un velo y unas gafas oscuras». «¿Estaba sola?», preguntó el inspector sin aliento. La mujer dudó antes de responder. «No, venía acompañada». Morales anotó rápido en su libreta, alzando la vista con urgencia. «¿Puede describir a la persona que la acompañaba?». La enfermera bajó la mirada, como si temiera decirlo. «Una señora, cabello blanco, caminar lento, pañuelo rojo en el cuello». El corazón del inspector se detuvo por un instante. «¿Un pañuelo rojo?», repitió. «¿Estás segura?». La mujer asintió. «Sí, lo recuerdo bien. Le llamaba madre». Morales guardó silencio. El eco de esa palabra resonó como un trueno dentro de su mente. En su libreta se escribió con letra firme: «Acompañante, Beatriz M». El aire pareció enfriarse de golpe dentro de la clínica vacía. «¿Qué hacías aquí, Beatriz?», murmuró en voz baja. La duda ya no era quién disparó, sino quién ayudó a preparar la mentira. Al salir, notó un coche estacionado al otro lado de la calle. Las ventanas estaban polarizadas y el motor encendido. El inspector dio un paso hacia adelante, pero el vehículo arrancó de inmediato. Intentó anotar la placa, pero el barro cubría los números. Solo alcanzó a ver una calcomanía en el vidrio trasero, una rosa blanca, el mismo símbolo que adornaba el ramo de Valeria en el día del altar. Esa misma noche, Morales llegó nuevamente a la mansión del Valle. La lluvia caía con fuerza, empapando el camino de entrada cubierto de rosas. Beatriz estaba en la capilla, rezando frente a un retrato de Valeria, rodeado de velas. El inspector esperó en silencio hasta que ella terminó la oración. Cuando se volvió, su rostro mostraba serenidad, pero sus ojos no. «Necesito que me diga la verdad, doña Beatriz», dijo él con voz grave. La mujer lo miró sin sorpresa, como si hubiera esperado esa visita. «¿A cuál de todas las verdades se refiere, inspector?», respondió con calma. Morales dejó sobre el banco una foto de la clínica San Gabriel. La vieron allí, acompañando a Valeria una semana antes de la boda. Beatriz bajó la mirada, apretando con fuerza el rosario entre los dedos. «Yo solo quería ayudarla». «Ella estaba desesperada», susurró. «¿Desesperada por qué?», preguntó el inspector, acercándose lentamente. La mujer suspiró con la voz temblorosa. «Por un secreto que podía destruirlo todo». Morales se inclinó hacia ella. «¿La niña?». Beatriz cerró los ojos, asintiendo con lágrimas contenidas. Valeria temía que Alejandro descubriera que no era el padre y que la matara. El silencio llenó la capilla, roto solo por el repiqueteo de la lluvia. Morales encendió su grabadora, sin apartar la mirada de la mujer. «¿Usted sabía la verdad desde el principio?». «Desde antes de que la niña naciera», admitió Beatriz con un hilo de voz. El inspector frunció el ceño. ¿Cómo pudo saberlo? Ella respiró profundo, como si soltar esas palabras la envejeciera 20 años. «Porque el verdadero padre fue un error del pasado, uno que yo vi nacer», dijo. Morales la miró sin entender, hasta que ella levantó la vista y añadió: «El padre de la niña es el hermano de Valeria». El inspector retrocedió un paso, helado por lo que acababa de escuchar. Beatriz lloró en silencio, sosteniéndose del banco para no caer. Fue un accidente, un momento de dolor y locura después de la muerte de su madre. Morales guardó silencio, procesando cada palabra como una herida nueva. El escándalo no era solo moral, era una bomba lista para destruir toda la familia. ¿Alejandro sabía esto?, preguntó, aún incrédulo. Beatriz negó con la cabeza. No, y Valeria no pensaba dejarlo saber jamás. Entonces, la boda fue su salida, dijo el inspector en voz baja. Sí, susurró Beatriz, su última jugada antes de desaparecer. El amanecer apenas asomaba cuando Morales aparcó frente al cementerio antiguo. El aire era frío,
húmedo y pesado como el silencio de los muertos. Desde su coche observó a Fernando del Valle caminando entre las tumbas. Llevaba un ramo de lirios blancos y un sobre marrón bajo el brazo. Sus pasos eran lentos, cuidadosos, como los de alguien que carga demasiado peso. El inspector lo siguió a distancia, manteniéndose oculto entre los cipreses. Fernando se detuvo ante una lápida desgastada por los años. Morales observó cómo colocaba las flores y abría el sobre con manos temblorosas. Sacó una foto vieja y la dejó cuidadosamente sobre la piedra. El inspector esperó hasta que él se alejó antes de acercarse. La inscripción decía: Mariana del Valle, Madre y Silencio Eterno. El sobre aún olía a perfume y a culpa. Dentro del sobre había una fotografía en blanco y negro. Mostraba a una joven Valeria con un hombre de bata blanca abrazándola por la espalda. En el reverso, una frase escrita con tinta azul: El pasado nunca se entierra. Morales la giró varias veces, intentando comprender. El rostro del hombre no le era desconocido. Lo había visto antes. De inmediato buscó en su maletín los archivos de la clínica, y ahí estaba, el mismo rostro, más viejo pero inconfundible. Dr. Miguel San Román, el médico que firmó el examen de ADN. La sangre del inspector se heló al conectar las piezas. Valeria no había ido a la clínica para un chequeo. Había ido a reencontrarse con alguien que conocía desde niña. Esa noche, Morales esperó frente a la casa de Fernando. Las luces se apagaron pasadas las 10, pero él permaneció alerta. Cerca de medianoche vio salir una figura envuelta en un abrigo. Caminaba con prisa, cargando una maleta pequeña. El inspector la siguió hasta una calle secundaria y observó su destino. El hombre entró en un viejo consultorio con un cartel oxidado: Dr. San Román. Desde la sombra, Morales encendió un cigarro y sonrió con tristeza. El humo ascendió como una revelación entre la oscuridad. El hermano de Valeria estaba visitando al médico de la clínica en secreto. Sacó su grabadora y murmuró: Confirmado. Fernando del Valle conocía al doctor mucho antes del examen, y si el doctor estaba implicado, entonces la mentira comenzó mucho antes del disparo. La lluvia no cesaba cuando Morales regresó a la mansión. Julia estaba en la cocina, lavando platos sin darse cuenta de que el agua rebosaba. Sus ojos parecían vacíos, perdidos entre recuerdos y pesadillas. El inspector se apoyó en el marco de la puerta, observándola en silencio. ¿Otra vez usted, inspector?, preguntó ella sin mirarlo, con la voz cansada. Sí, respondió él. Vine por la verdad que aún no me ha contado. Ella se secó las manos con un paño y se giró lentamente. Ya le dije todo lo que sé, replicó evitando su mirada. Morales colocó sobre la mesa una carpeta húmeda con sellos de la clínica. El nombre de Julia Ramírez resaltaba en la portada. Ella se quedó paralizada, como si el mundo se detuviera. Trabajó allí hace 3 años, dijo el inspector, en el área de registros médicos. Julia negó con la cabeza, retrocediendo un paso. Solo fueron unos meses, necesitaba dinero, balbuceó nerviosa. Morales la observó con calma, cruzando los brazos. ¿Y nunca vio a Valeria allí?, preguntó en voz baja. Ella titubeó, las lágrimas asomando en sus ojos. Sí, pero yo no sabía quién era. Llevaba otro nombre, Marina Duarte. El inspector sacó la foto encontrada en el cementerio y la puso frente a ella. Julia se llevó una mano a la boca, conteniendo un grito. «Ese es el doctor Miguel», dijo, temblando. Morales asintió con frialdad, el mismo que firmó el ADN y visitó a Fernando. Julia se desplomó en una silla, llorando sin control. Entonces todo era verdad. Ella planeó su muerte mucho antes de la boda. ¿Planeó?, repitió Morales, inclinándose hacia ella. Sí, susurró Julia. Dijo que quería desaparecer, que era la única forma de salvar a su hija. Morales la observó, intentando descifrar si mentía o creía en lo que decía. Julia apretó el paño entre sus manos, las lágrimas cayendo sobre la tela. Yo solo seguí sus instrucciones, no sabía lo que iba a pasar. Y sin embargo, usted fue parte del plan, respondió el inspector con firmeza. Julia levantó la vista, con los ojos rojos e hinchados. Ella me prometió que nadie saldría herido, susurró con un hilo de voz. Morales suspiró,
apagando su cigarro en un plato vacío. Eso fue antes de que alguien cambiara las balas, ¿verdad? Julia lo miró con horror, dándose cuenta de lo que implicaba esa pregunta. ¿Dice que alguien la traicionó?, preguntó con miedo. El inspector la miró fijamente, sin apartar los ojos de ella. Digo que en esta historia todos jugaron un papel, pero solo uno sabía cómo terminarla. Se levantó, tomó la carpeta y se dirigió hacia la puerta. Julia sollozó en silencio, sosteniendo el crucifijo de su cuello. Morales se detuvo un segundo y murmuró sin volverse: «Y tal vez, señorita Ramírez, ese final aún no ha llegado». La noche era fría y silenciosa en el departamento del inspector Morales. Sobre el escritorio, los expedientes se apilaban como ruinas de verdades rotas. El cigarro se consumía lentamente en el cenicero, lleno de cenizas viejas. Morales revisaba grabaciones del día de la boda una y otra vez. Su rostro estaba cansado, los ojos rojos de no dormir. Y fue entonces cuando su teléfono vibró con un número desconocido. Respondió con el tono seco de quien ha escuchado demasiadas mentiras. «¿Quién habla?», preguntó sin mover un músculo. Del otro lado, el silencio y luego una voz femenina, débil pero clara. «No me busques, inspector», dijo con calma. «Estoy viva». Morales se quedó helado, como si el aire se hubiera detenido. «¿Valeria?», susurró, pero la llamada se cortó antes de escuchar la respuesta. El teléfono cayó de sus manos, golpeando el suelo con un sonido seco. Durante unos segundos no pudo moverse. La habitación giraba lentamente a su alrededor, como si el mundo dudara entre la vida y la muerte. Reprodujo el mensaje 1, 2, 3 veces. La voz era inconfundible, suave, pausada, con la misma entonación que en las grabaciones del altar. Era Valeria del Valle. No había duda alguna. Morales tomó su grabadora y empezó a dictar con voz agitada. Nueva evidencia, posible supervivencia de la víctima. Análisis de audio sugiere autenticidad. Fondo con sonido del mar. Detuvo la cinta y cerró los ojos. El mar. Esa palabra se repetía en su cabeza como una melodía maldita. Recordó una foto del primer expediente. Valeria en la playa de Veracruz. Claro, Veracruz, murmuró con una sonrisa incrédula. En cuestión de horas, su coche estaba en la carretera. El viento azotaba los árboles y la lluvia convertía la autopista en un espejo líquido. Las luces intermitentes del tablero iluminaban su rostro tenso. Cada kilómetro lo acercaba más a la verdad, pero también al peligro. Mientras conducía, una sombra se reflejaba en el retrovisor. Un auto negro lo seguía, a distancia, con las luces apagadas. Morales aceleró, sus manos firmes sobre el volante. Sabía que no era coincidencia. Alguien más había escuchado el mensaje, y no quería que llegara hasta ella. El auto detrás de él también aumentó la velocidad. El inspector apagó las luces y tomó un desvío abrupto hacia una carretera secundaria. El sonido del mar se escuchaba a lo lejos, mezclado con truenos y con la respiración del miedo. Detuvo el coche al borde de un acantilado y bajó bajo la lluvia. El viento salado le golpeó el rostro, trayendo consigo el eco de una voz. «Estoy viva». Miró al horizonte oscuro, donde el mar parecía ocultar todos los secretos del mundo. Sacó su linterna y enfocó hacia abajo, hacia las rocas húmedas, y allí, medio cubierto por las olas, encontró algo que le heló la sangre, un velo blanco, flotando como un fantasma sobre la espuma. El amanecer rompió sobre la costa de Veracruz con tonos de fuego y niebla. Las olas golpeaban las rocas como si intentaran borrar el pasado. Morales estacionó su coche frente a un camino de tierra que descendía al mar. El aire olía a sal, madera mojada y recuerdos que no querían morir. Cada paso lo acercaba más al sonido del oleaje y al misterio, y entonces la vio. Una cabaña solitaria, de madera envejecida frente al horizonte gris. La puerta estaba entreabierta, meciéndose con el viento. El inspector desenfundó su arma y avanzó con cautela. Dentro, el olor a jazmín y polvo llenaba el ambiente. Sobre la mesa, una taza aún tibia y un libro abierto. En la primera página, subrayada con tinta azul, una frase decía:
Los muertos solo descansan cuando la verdad respira. Morales recorrió la habitación con la linterna. Encontró una maleta abierta con ropa femenina doblada con cuidado. Sobre la cama, un vestido de novia cubierto por una tela blanca, el mismo que había visto en las fotografías del altar. Se arrodilló y observó el dobladillo. Manchas de barro, arena y sangre. Su corazón latía con fuerza. Valeria había estado allí. En la pared había fotos clavadas con alfileres. Valeria con una niña de cabello corto, riendo en la playa. En otra, la misma niña abrazando a una mujer de espaldas. El inspector entrecerró los ojos. La figura adulta no era Valeria. Tomó una lupa y notó algo inquietante. El brazo mostraba una cicatriz antigua. Esa marca era idéntica a la que Julia tenía en la muñeca izquierda. El viento abrió una ventana de golpe, haciendo volar los papeles sobre la mesa. Entre ellos, una carta sin terminar escrita con letra conocida. Inspector Morales, si llega a leer esto, sabrá que no fue un crimen, sino una huida. No todos los que parecen culpables lo son, y no todos los inocentes merecen perdón. La verdad no está en la bala, sino en quien la mandó disparar. Morales apretó los dientes. El misterio se hacía más profundo. La última línea estaba firmada. B. D. U.B. El inspector salió de la cabaña y respiró el aire salado, mirando el horizonte. A lo lejos vio una figura femenina caminando junto al mar con un abrigo blanco. Corrió cuesta abajo, gritando su nombre entre el ruido del viento. ¡Valeria! ¡Deténgase! Pero la figura no volteó. Cuando llegó a la orilla, solo encontró huellas desvaneciéndose entre las olas. Miró hacia el mar, jadeando, y susurró: «No estás muerta, solo estás huyendo». El coche de Morales se detuvo frente a la mansión pasada la medianoche. El cielo estaba cubierto de nubes y la lluvia caía en un murmullo constante. El inspector descendió empapado, cargando una carpeta con las nuevas pruebas. Dentro, los empleados dormían o fingían hacerlo. Solo Beatriz seguía despierta. Ella estaba en la cocina, con una vela encendida y un rosario entre las manos. Sus ojos se levantaron lentamente cuando él entró, como si lo hubiera esperado. «Ya sabe la verdad, ¿cierto?», preguntó ella, sin preámbulos. Morales dejó la carpeta sobre la mesa y asintió. «Sé que Valeria no murió. Sé que usted la ayudó a desaparecer». Beatriz bajó la mirada, las lágrimas comenzando a formarse. «Yo solo quería salvarla», susurró. No podía dejar que la destruyeran. El inspector se sentó frente a ella, con voz grave pero contenida. «¿Salvarla de quién, Beatriz?». La mujer apretó el crucifijo contra su pecho, temblando. «De su esposo y de su hermano», respondió con un hilo de voz. Morales frunció el ceño, acercándose un poco más. «Explíquese». Beatriz respiró hondo, como si necesitara reunir coraje para confesar. Valeria descubrió que la empresa de Alejandro se financiaba con dinero sucio, y Fernando estaba involucrado hasta el cuello. El inspector tomó nota rápidamente, sin apartar los ojos de ella. «Entonces la boda era una fachada», murmuró. Beatriz asintió, secándose las lágrimas con un pañuelo. Ella planeó su muerte para salir del país con su hija. El disparo debía ser falso, una puesta en escena, todo controlado. «Pero alguien cambió las balas la noche anterior», dijo entre sollozos. El silencio llenó la cocina como una ola pesada. Morales apagó la vela con los dedos, dejando la habitación en penumbra. «¿Quién tenía acceso al arma?», preguntó con voz baja. Beatriz titubeó, temerosa. «Solo 2 personas». «¿Quiénes?», insistió él. «El asistente del inspector original y Julia». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, helando la sangre del investigador. «Julia», repitió Morales, incrédulo. «¿La niñera?». Beatriz asintió con los ojos cerrados, como si confesara un pecado mortal. «Ella fue quien colocó el arma en el altar, siguiendo las órdenes de Valeria. Pero cuando todo terminó, el disparo fue real». Morales se levantó lentamente, con el rostro endurecido. «Entonces alguien más estuvo allí. Alguien cambió el guión». Beatriz lo miró a los ojos con una lágrima cayendo sobre su mejilla. «Sí, y ese alguien aún vive bajo este techo». Esa madrugada,
Morales regresó a su oficina con el alma cargada de dudas. Encendió las luces y se sentó frente a los monitores de seguridad incautados. Las grabaciones de la boda estaban fragmentadas, cortadas en momentos clave. Había minutos perdidos, saltos de imagen y sombras imposibles de identificar. Durante semanas, había creído que el sistema falló por accidente, pero algo en su instinto gritaba lo contrario. Eso fue manipulado. Sacó un disco duro sellado con la etiqueta «Copia de respaldo», archivo interno. Lo conectó a su computadora y esperó. El ruido del ventilador llenó la habitación mientras los archivos se abrían lentamente. En la pantalla apareció una carpeta oculta protegida por contraseña. Usó el código que solo su asistente conocía, y cuando el sistema aceptó, el corazón le dio un vuelco. El video comenzó a reproducirse sin sonido. La imagen mostraba el altar segundos antes del disparo. Pero esta vez, la cámara giraba justo en el momento clave, apuntando al pasillo lateral. Allí, una figura masculina manipulaba un trípode con guantes negros. Morales acercó la imagen con lupa digital y el rostro apareció claro. Era su propio asistente, Ramiro Ortega. El inspector se quedó inmóvil, el cigarro cayendo de su boca. La traición sabía peor que el crimen. Ramiro había sido su sombra durante años, su hombre de confianza. Recordó cada momento, cada reporte, cada excusa que ahora tenía otro sentido. Había sido él quien se ofreció a manejar las cámaras de la boda por seguridad, y también quien insistió en cerrar el caso la misma noche del disparo. Tomó el teléfono con furia y marcó su número personal. Nadie respondió. Solo el tono repetido, cada vez más desesperante. Corrió hasta su coche, decidido a enfrentarlo, pero al llegar al apartamento del asistente, lo encontró vacío. La puerta abierta, los cajones revueltos y las paredes desnudas. Sobre la mesa, una sola hoja doblada en 4 partes. Morales la desplegó lentamente. Era una nota escrita a mano. No busques a Valeria, no busques a mí. Todo fue por dinero. El inspector apretó la carta con rabia y la arrojó al suelo. El viento de la madrugada entró por la ventana abierta, agitando los papeles. Entre ellos, un recibo arrugado de gasolina con destino a Veracruz. Y en la esquina inferior, una firma idéntica a la del doctor San Román. Morales cerró los ojos y exhaló con amargura. La red era mucho más grande de lo que había imaginado. Ya no se trataba de una farsa familiar, sino de corrupción policial y dinero sucio. Encendió su grabadora por última vez esa noche. «Caso del Valle», dijo con voz ronca. «La verdad está viva, y también los culpables». Guardó su pistola en la funda y murmuró: «Ahora sí, Valeria, te encontraré». El puerto de Veracruz amanecía cubierto por una neblina espesa. Los barcos se mecían lentamente y las gaviotas rompían el silencio con gritos lejanos. Morales caminaba entre los muelles, guiado por la descripción del informante. Su abrigo estaba empapado, su mirada fija en cada sombra que se movía. De pronto, una silueta femenina apareció al final del muelle, de espaldas al mar. Su cabello oscuro ondeaba con el viento. Era ella. «Valeria», susurró el inspector, apuntando su linterna. La mujer se giró lentamente, revelando un rostro cansado, pero vivo. Sus ojos, llenos de tristeza, reflejaban más verdad que miedo. «Sabía que vendría», dijo ella con voz suave, casi resignada. Morales bajó el arma, respirando con dificultad. «Todos creen que estás muerta. ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué todo esto?» Valeria lo miró fijamente, con lágrimas que se confundían con la lluvia. «Porque no había otra forma de salvar lo que quedaba de mi hija», susurró. «Alejandro y Fernando vendieron nuestra empresa a una red criminal. Cuando descubrí los documentos ya era demasiado tarde. Intentaron callarme, envenenarme, desaparecerme, así que decidí morir antes de que ellos me mataran de verdad». Morales guardó silencio, procesando cada palabra. El mar rugía detrás, golpeando las maderas del muelle. «¿Y el disparo?», preguntó finalmente. Valeria bajó la mirada. Era una bala de fogueo. Todo estaba preparado. Pero alguien cambió las balas. Alguien quiso convertir mi escape en asesinato. El inspector dio un paso hacia ella con el rostro endurecido. «Fue Ramiro»,
Mi asistente, dijo con amargura. Trabajaba para ellos. Valeria asintió lentamente, como si ya lo supiera. Él debía asegurarse de que nunca más habláramos, pero falló. Y ahora todos ellos pagarán. Sacó de su abrigo una memoria USB y se la entregó al inspector. Aquí está todo, las pruebas, los nombres, las cuentas. Morales tomó el dispositivo con cuidado, como si sostuviera una bomba. El viento soplaba con fuerza, agitando sus abrigos como banderas rotas. «Esto cambia todo», murmuró él. «No, inspector», corrigió Valeria. «Esto solo es el comienzo». Ella lo miró por última vez, con una mezcla de gratitud y dolor. «Cuando esto termine, búsqueme donde nacen las rosas». Y se alejó entre la niebla, desapareciendo como un fantasma del pasado. El inspector se quedó solo, observando el horizonte gris. Encendió su grabadora una última vez. Caso del Valle, estado actual, la víctima vive, el crimen. Apenas empieza. Cerró la carpeta, guardó la memoria y caminó hacia su coche sin mirar atrás. El sol empezaba a romper las nubes, pintando el cielo de oro y sangre. Y en el aire, como un eco lejano, resonaban las palabras de Valeria. A veces, para vivir, hay que morir primero. Si creíste conocer la verdad, prepárate para descubrir quién movía los hilos desde el principio.